contarles hoy es algo que me ha costado años aceptar. Y aún hoy, mientras escribo esta historia, la mano me tiembla. Porque cuando una persona a la que amaste como a una hermana se convierte en tu peor enemigo, algo se rompe dentro de ti. Algo que no vuelve a sanar. Mi nombre es Estefanía. Nací en un pequeño pueblo en la costa colombiana. Es uno de esos pueblos donde el tiempo parece haberse detenido, donde todos te conocen por nombre y los chismes viajan más rápido que los automóviles. Allí crecí junto a Alejandra, mi vecina, mi mejor amiga, mi hermana de vida. Éramos inseparables. Donde veías a una, ahí estaba la otra. Desde que teníamos 5 años jugábamos en el mismo parque, íbamos a la misma escuela, compartíamos los mismos sueños. Incontables fueron las noches en las que me quedé en casa de mi amiga y mi amiga en la mía. Nuestros padres se querían como hermanos. Incluso a día de hoy se llaman como compadres. Cada vacación que teníamos eran juntos. O mis padres la llevaban a ella o los padres de ellas me llevaban a mí. Nuestros padres cocinaban los platillos que más nos gustaban, tanto a ella como a mí. Les puedo asegurar que no ha habido hermanos que se quieran y se hayan compenetrado tanto como lo hicimos nosotras, que no éramos hermanas de sangre. Yo siempre fui más extrovertida, mientras que Alejandra era callada y reservada, pero muy inteligente. Y tenía una valentía que sorprendía. Cuando alguien en la escuela me molestaba, Alejandra me defendía con uñas y dientes. La gente temía meterse conmigo por causa de Alejandra. Alejandra era muy observadora. Cuando lloraba, lo hacía en silencio. Cuando se enojaba, se lo guardaba todo. Yo creía que era su forma de ser. Nunca pensé que ese silencio escondía algo mucho más oscuro. A los 17 años, un fotógrafo que visitó el pueblo durante las fiestas patronales me vio en un desfile escolar. Me dijo que tenía rostro de portada. Y yo me reí. Lo tomé como un halago. Pero él insistió. Me tomó fotos. Me contactó con una agencia y sin darme cuenta, todo cambió de la noche a la mañana. Cuando le comenté a Alejandra lo que había pasado, ella se rió y me dijo que tal vez el hombre estaba tratando de tomarme el pelo. Como éramos niñas de pueblo, tal vez el hombre quería incluso aprovecharse de mí. Que tuviera cuidado. Noté en el tono de Alejandra un cambio. No se sentía como una preocupación genuina. Era más como el deseo de tronchar un sueño que recién había emergido en mí. Pues la verdad nunca había pensado en esto de ser modelo ni nada de eso. El caso es que me fui del pueblo. Muchas otras amistades y familiares vinieron a despedirme a la estación. Pero Alejandra no vino. Aquello me dolió un poco. Pero cuando recibí su mensaje de cuídate mucho y no te olvides de quién eres, pensé que tal vez había decidido no venir para aminorar la tristeza. Pero hoy me doy cuenta de que había una semilla sembrada en su corazón y no era de amor precisamente. Durante años trabajé duro, pasé hambre, lloré en castings, pero también viví momentos mágicos. Caminé por pasarelas de Europa, conocí ciudades que nunca en mis más locos sueños pensé que era posible que las conociera. Tuve cenas con personas importantes, conocí figuras públicas, conocí actores, actrices, mejor dicho, a quien no conocí. Mi rostro se volvió reconocible. Ganaba bastante dinero. Parecía que mi vida era perfecta. Pero por dentro extrañaba a esa parte de mí que había quedado atrás. A mi amiga Alejandra, mi casa y mis raíces. Incontables veces traté de comunicarme con Alejandra, pero no tuve éxito. Incluso le pregunté a mis padres si ella estaba bien y si podían confirmarme que su número de teléfono seguía siendo el mismo. Mis padres dijeron que no la veían tan a menudo como antes, pero que estaba bien,
que hacía poco había incluso pasado por la casa, que había hablado un poco con ellos, pero que había evitado el tema mío. No sé por qué. Mis padres pensaron que tal vez se había sentido un poco herida porque yo me había ido y la había dejado abandonada en aquel pueblo. Esa nunca fue mi intención. De hecho, si ella me hubiese hablado, si hubiese mantenido la comunicación conmigo, hubiera hecho todo lo posible para que se convirtiera en parte de mi equipo de trabajo. El caso es que a los 28 años decidí regresar al pueblo. Quería descansar, reconectarme conmigo misma. Y sobre todo quería ver a Ale. No la había olvidado. Pensaba que la amistad verdadera superaba a la distancia. La busqué. Al principio no contestaba mis mensajes. Luego, un día me escribió: ven a casa, quiero verte. Y yo fui. Su casa era distinta. No en apariencia, pero sí en energía. Sus padres habían muerto. La casa no se sentía igual, tal vez por eso. Aunque verdaderamente era oscura, la atmósfera se sentía pesada. Habían olores extraños, olores que no reconocía. Era una mezcla a incienso rancio y a algo más, como tierra húmeda. Vi un rincón decorado con velas negras, un espejo tapado con un pañuelo rojo y la figura de una mujer con la cara borrada. Me dijo que ahora creía en cosas ancestrales y que estaba estudiando brujería afrocaribeña. Le sonreí. Me eché a reír y le dije que cómo era posible, que ella nunca había creído en aquellas cosas. Creo que mi comentario un poco que le incomodó. Enseguida traté de arreglar mi error y decirle que no quería juzgarla. Esa noche me pidió que me quedara a dormir. Acepté. Sentía que necesitaba reconectar. Pero esa noche fue el comienzo del horror. Soñé que alguien me tocaba la cara. Suave, pero con unas manos muy frías, como las manos de un muerto. Soñé con una figura encapuchada que me susurraba algo al oído. No entendía muy bien qué era. Me desperté de un tirón, gritando. Estaba empapada en sudor, como si me hubiese sumergido en agua helada. En ese momento Alejandra entró en la habitación. ¿Qué pasa? Y le conté el extraño sueño que había tenido. Me miró con una sonrisa un poco escalofriante y me dijo: a veces los sueños no son nada más que avisos. Y se fue. A la mañana siguiente tomamos el desayuno. Todo normal. Recordamos los viejos tiempos, de cómo jugábamos, de cómo paseábamos por aquel pueblo. Y me dijo que tal vez esa tarde deberíamos reunirnos y hacer algo más. Yo le dije que ya me quedaba poco en la ciudad, que iba a estar unos días con mis padres, que pasara por la casa, como hacía antes, y tal vez que se quedara allí. Pero ella dijo que ya no podía, que no podía dejar la casa sola, que ahora tenía otras responsabilidades. El caso es que volví a la ciudad pocos días después, y en cuanto puse los pies en mi departamento, comencé a deteriorarme. Al principio fue el cabello. Se caía por montones. Después la piel comenzó a tener una extraña erupción. Parecían como escamas. Tomé todo tipo de medicamentos, antibióticos, cremas, pomadas, de todo cuanto hay en esta tierra. Las ojeras eran profundas y permanentes, y el insomnio se convirtió en mi compañero. Me aparecieron manchas oscuras en las piernas. Perdí peso de forma alarmante. Nadie encontraba explicación. Dermatólogos, endocrinos, psiquiatras, todo parecía ser debido al estrés. Pero yo sabía que aquello no era simple estrés. Yo había pasado por situaciones mucho más estresantes en mi vida y mi cuerpo nunca había reaccionado de aquella manera. Me comenzaron a cancelar contratos, marcas que querían distanciarse de mí, amigos que me preguntaban qué me pasaba. Y en medio de todo eso, descubrí que Alejandra había empezado a subir en sus redes sociales, en su nuevo canal de
la bruja del rostro bello, videos dándole rituales a la gente. Tenía miles de seguidores. Mostraba una piel radiante, un cuerpo tonificado y su sonrisa perfecta. Daba rituales de belleza ancestral, vendía frascos con lo que llamaba agua de luna y decía que podía absorber la belleza de otras para liberarla en sí misma. Todo aquello me pareció escalofriante. Yo sabía que algo me había hecho. Y lo confirmé todo cuando fui con una santera recomendada por una prima. La mujer, solo de mirarme, me dijo: a ti te hicieron un trabajo de tumba. Usaron tu foto, tu saliva y otras cosas. Tú dormiste en la casa de alguien y allí te marcó. La mujer me hizo una limpieza. Mi cuerpo reaccionó de forma extraña. Tuve vómitos. Vomitaba algo negro, hilos rojos y lo que parecía ser un diente. Me dijo que si no rompía el vínculo, me consumiría por completo. Que lo que Alejandra había hecho era un pacto con una entidad que exige un precio muy alto. Desde entonces he estado recuperándome, pero el insomnio sigue. Las sombras no me abandonan y a día de hoy no he podido recuperar mi carrera. Lentamente he logrado recuperar algo de normalidad en mi vida, pero nada significativo. Algunos días estoy un poco mejor y otros días vuelvo a recaer. Aunque mi cuerpo ha sufrido daños físicos, creo que lo que más me ha afectado ha sido el daño mental. Trato de rehusarme a creer que mi propia amiga me hizo aquello. Pero su comportamiento cada día lo confirma más. Cuando se enteró de que estaba enferma, nunca me hizo una llamada. No trató de saber de mí. A los muchos meses, se apareció un día en mi casa. A mí me dio mucha alegría. Incluso fui a abrazarla. Pero ella dio un paso atrás, rechazándome. Solamente se quedó mirándome. Y con una sonrisa burlesca y casi malvada me dijo: no esperaba que te quedaras así. Con la misma viró la espalda y se fue. Desde ese día no he vuelto a saber de ella. En mi cabeza no cabe cómo una persona tan cercana, una persona tan querida, puede ser capaz de hacernos tanto daño. Llevo años alejada de todo, pero decidí hablar porque la gente cree que la brujería es un juego, una moda de TikTok, algo místico, pero no lo es. Es real y puede destruirte. Alejandra sigue creciendo en sus redes sociales. Sé que sigue haciendo cosas malas como la que me hizo a mí. Ella es de ese tipo de gente que para brillar necesita que alguien más se apague. Si tienes una amiga que parece adorarte, que siempre está a tu lado, pero algo en su mirada no concuerda con sus palabras, escucha tu intuición y aléjate, porque a veces el enemigo más oscuro es quien más conoce tu luz. Le hice el ritual del sapo a la mujer que destruyó a mi hijo. Dicen que el amor de madre es lo más poderoso que existe. Y créanme, lo es. Pero también puede ser lo más oscuro cuando ves cómo a tu hijo le han dañado, cómo se desmorona por culpa de alguien que nunca lo mereció. Mi nombre es Mercedes, tengo 57 años y no me da vergüenza decir que practico brujería. No de la comercial, no de la que se muestra en redes sociales, ni de las que vende velitas perfumadas en ferias esotéricas. Yo aprendí de las verdaderas, de las que trabajan con tierra de cementerio, con sangre, con entierros o con el alma. Aprendí desde joven. Mi abuela era santera y su madre antes que ella. Pero siempre usé mi conocimiento para proteger, para curar, hasta que vi cómo mi hijo Diego, el único hijo que tengo, se destruía poco a poco por una mujer. Se llamaba Paola. Al principio parecía encantadora, simpática, sonriente, de las que abrazan como si te conocieran de toda la vida. Pero yo vi algo en sus ojos
desde el primer día que la conocí. Era fría y seca por dentro. Había algo falso en ella, algo que no me cuadraba. Recuerdo el día que Diego la trajo por primera vez. Venía vestida que parecía una modelo. Cuando me vio, me abrazó y me dio esos besos pegajosos que da la gente hipócrita. Recuerdo que preparé un almuerzo sencillo y ella un poco que miró la sencillez de aquella comida con una cara despreciativa. Mi familia y yo tenemos cierto nivel social, pero no somos de los que andamos gritando el poco o el mucho dinero que tenemos. Nos gustan las cosas sencillas. Así nos crió nuestro padre, que era un hombre de muchos recursos económicos, pero nos enseñó el valor de la sencillez. Y así también enseñé a mi hijo. Pero parece que mi hijo en alguna de las conversaciones que tuvo con ella le dijo de la fortuna familiar. Aquella mujer estaba detrás de mi hijo como un perro detrás de un hueso. No lo soltaba. Yo como madre tuve que aprender a quedarme callada, pues cuando le dije que Paola no me gustaba, mi hijo Diego se volvió una fiera. Decía que aquella era la mujer de su vida y que lo que yo tenía eran celos. Al principio todo parecía ir bien. Se casaron rápido, demasiado rápido. Se mudaron juntos y en menos de un año mi hijo ya no era el mismo. Recuerdo que venía mucho a la casa. Llegaba con los ojos apagados. Tenía moretones que no explicaba. Me decía que estaba cansado, que discutía mucho, que eran problemas de parejas. Pero yo sabía que había algo más. Yo soñaba con él. Lo veía amarrado, llorando, como rodeado de sombras. Algo que no estaba bien. Yo estaba segura que aquella mujer le había hecho algún tipo de amarre. Un día lo encontré llorando como un niño en la cocina. Me abrazó y me dijo, mamá, ella me engaña. Me engaña con varios hombres. Y me dice que me lo merezco. Que soy un inútil. Que sin ella no valgo nada. Sentí como algo dentro de mí se desgarraba. Pero no dije nada. Esperé y observé. Y le confirmé todo. Paola no solo te engaña, también te humilla. Alguien que yo conocía me había comentado que Paola lo grababa llorando, suplicándole que no lo dejara. Y estas imágenes las compartía con sus amigas y se burlaban de él. Le robaba el dinero, lo manipulaba emocionalmente. Incluso una vez lo echó a la calle en plena madrugada y le apagó el celular. Aún así él volvía con ella. Pero ese día dije, basta. Encendí una vela negra y abrí el altar que no tocaba desde hacía más de 7 años. Y saqué lo que mi abuela me había dejado. Inmediatamente hice un ritual para cortar el amarre. Aquello funcionó casi de inmediato. A la mañana siguiente mi hijo estaba en la puerta de mi casa, con todas sus cosas. Su semblante había cambiado. Había recobrado la fuerza y el carácter masculino. Y dijo que no quería saber nada más de esa perra. Mi hijo me pidió que si podía, que me encargara de ella. Y yo con mucho gusto lo hice. Mi abuela tenía una libreta como esta que usan los muchachos para escribir en la escuela. Y allí tenía varios hechizos. Encontré uno que sabía que existía, pero nunca lo había hecho. Me parecía demasiado fuerte. Es el hechizo del sapo. Es un hechizo para callar, pudrir, hundir al enemigo desde dentro. El cuerpo se seca, la lengua se enreda y el corazón se vuelve una sombra. Preparé todo. Y una noche de luna menguante fui al río. Busqué un sapo grande, feo y con la piel rugosa. Le recité el nombre completo de Paola 7 veces. Le abrí el vientre y le metí dentro una foto y otros elementos que no voy a compartir aquí porque no quiero que nadie los replique.
pues este hechizo es muy efectivo, pero también puede tener consecuencias muy negativas y muy malas para la persona que lo realiza. Pues la magia, como todo en la vida, está sujeto a las leyes del karma. Y lo que se hace, se regresa. A menos de que sea hecho por justicia. El caso es que dentro de los elementos que puse dentro del sapo, también le escribí un papel con esta sentencia. Todo lo que hiciste volverá a ti, pero multiplicado. Cosí el sapo con hilo negro. Lo metí en un frasco con agua estancada y tierra de cementerio. Lo sellé con cera de vela negra y lo enterré en la parte más profunda del cementerio local. Cada noche, durante 9 noches, recité la oración del castigo y el regreso del mal. A la 10ª noche, todo empezó. Comencé a enterarme por otras personas que teníamos en común que Paola comenzó a vomitar. Primero eran las bilis, luego pequeños trozos de carne que según el médico no sabía qué era. Perdió la voz por una semana, los pies se le hincharon, luego las manos. Su piel se llenó de unas manchas verdosas, como si algo dentro de ella la estuviera pudriendo. Buscó ayuda médica, pero nada. Luego fue con una bruja de un barrio, y al tercer día esta bruja terminó hospitalizada, con un paro respiratorio inexplicable. Nadie quería tratarla. Las brujas de la región se negaban a tocar su caso. Sabían lo que le habían hecho y quién se lo había hecho. Decían que hablaba sola, que ella misma se arrancaba los cabellos. Decían que soñaba con animales que le salían del vientre y de sus partes íntimas. Que uno de ellos le hablaba y le decía que ella moriría sola y en la oscuridad. Mi hijo se enteró de lo que estaba pasando y vino a verme. Me dijo que tal vez las cosas habían ido demasiado lejos. Pero yo le dije que no. Que si no quería lidiar con todo aquello, que se fuera lejos, que se fuera de vacaciones. Pero antes de marcharse, le hizo una ceremonia con fuego, agua de río y sal. Hoy mi hijo se encuentra perfectamente bien. Tiene otra vida, una mujer buena e hijos sanos. Paola estuvo internada por muchísimo tiempo. Dicen que murió entre vómitos, con la lengua hinchada y con los ojos en blanco. Que cuando fueron a revisar su cama, había un sapo seco y petrificado. Nadie entendió cómo llegó allí. Nadie, excepto yo. Y no me arrepiento, porque a veces la justicia no llega por la ley, llega por la sangre. Y si alguien se atreve a romper a tu hijo o a destruir lo que tú diste la vida por proteger, entonces el mal merece ser devuelto. Porque las madres también sabemos hacer brujería. Y cuando lo hacemos, el infierno se queda corto. Y esto es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de estas historias. Si lo hicieron, déjanos un like. Y si no lo has hecho todavía, por favor suscríbete. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.